Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Dios les bendiga, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y también le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, a todos los que somos de casa. Amén. Y vamos a gozarnos en la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Y les invito a que me acompañen, que abran en sus Biblias. Si tienen una Biblia ahí a la mano, en nuestros amigos que están en Facebook, si tienen una Biblia a la mano, ábranla o en el celular. Y les invito a que me acompañen al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, y vamos a ir al capítulo número 8, Lucas 8, para la palabra que Dios nos quiere hablar en esta hora. Lucas 8, y vamos a leer del versículo número 4 en adelante. Yo creo que tú ya te sabes esta historia, ya la has escuchado, ya has oído de esta palabra, pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este tiempo. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por haber recibido nuestra alabanza. Gracias por haber recibido la adoración que te mereces, Señor, que te corresponde como Rey, Señor. Ahora, Señor, tu palabra dice, Señor, calle toda carne y escuche la voz del Señor. Padre, en esta hora, Señor, guardamos silencio, Padre, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ábrenos nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, Señor, como aquellos, Señor, que iban de Emaús, Señor, que tu palabra dice, Señor, que tú les abriste el entendimiento, Señor, para que comprendieran tu palabra, Señor. En esta hora te rogamos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre mi entendimiento para entender tu palabra, que sea tu Santo Espíritu fluyendo, que no sea el hombre, Señor, que no sea palabras de hombre, que no sea palabra de manufactura humana, Señor, sino que sea palabra que traída y hablada por boca de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender esta palabra, que sea tu Espíritu Santo ahí con nuestros amigos de Facebook, que sea tu Espíritu Santo aquí en la congregación, que sea tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para hablar esta palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy me hago un lado, Señor, para que tú seas hablando, Señor, en tu santo nombre, Señor. Y te ruego, Señor, que mientras tu palabra es hablada, que mientras tu palabra es expresada, Padre, que tú seas retirando de nosotros todo aquello que no te agrada, Señor. Retira de nosotros todo aquello que no te agrada, Señor. Quita de nosotros la distracción, quita de nosotros la perturbación, Señor, Padre. Hoy nos despojamos de nosotros mismos. Hoy me despojo de mí mismo, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Quita todo aquello que no te agrada de nosotros, Señor, y afirma tu palabra en nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús con gozo y con alegría. Amén y amén. En tu santo nombre, Señor. Amén. ¿Ya tiene el capítulo, hermano? Lucas 8, versículo número 4 en adelante. Dice así su palabra: para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a detenernos aquí, vamos a seguir leyendo más, pero vamos a detenernos hasta aquí en esta parte de la porción que estamos leyendo. Es una cita que todos nosotros hemos oído, amén. Está hablando el Señor acerca de la parábola del sembrador. Y
y cada enseñanza que nuestro Señor hacía a través de la palabra tenía un propósito. Y de hecho en las parábolas, cada parábola que el Señor hablaba, el Señor trataba de decir algo a través de esa parábola. Y, y nos preguntaremos, ¿por qué el Señor usaba parábolas? Porque el lenguaje del cielo, hermanos, no es el mismo lenguaje al de la tierra. La palabra del Señor dice, el Señor hablando con una persona, dice, si os he dicho cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo me van a entender si les digo las celestiales? Hay un lenguaje celestial, hay un lenguaje divino que el Señor usa para explicarnos su palabra, pero el Señor tiene que usar ejemplos, métodos, para que nosotros podamos entender su palabra. Y lo que me sorprende mucho es de que el Señor, cada vez que hablaba de parábolas, cada vez que hablaba de ejemplos, el Señor siempre tomaba ejemplos comunes, cosas cotidianas que el hombre hacía, para a través de ello poder explicar el mensaje. Y así es nuestro Señor, porque el Señor usa a veces las cosas cotidianas que nosotros hacemos para explicarnos su palabra. Y algo tan cotidiano que es como la siembra, el Señor tomó para explicar su palabra en esta hora. Y vemos aquí que en el versículo 4 dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y ya le comienza a decir acerca de la parábola. Aquí dice el Señor en cada uno de estos versículos que el sembrador fue y esparcía su semilla en la tierra, en muchos tipos de tierra. Si me pueden apagar o voltear el aire, es que luego me mueven las hojas. Ay, por favor, gracias, hermanos. Dice aquí en la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar y esa semilla cayó en muchos tipos de tierra. Gracias, hermano. Aquella semilla cayó primero junto al camino. ¿Y qué le pasó? Que fue hollada. O sea, hollada es pisada, hollar es pisotear, es pisar. Dice, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y así en cada tipo de tierra cayó. Vemos en el versículo 7 que dice que cayó también entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero de estas tierras, hermano, solamente hubo una en la que dio fruto, en la que era tierra buena, era tierra deseable, era tierra que podía producir fruto. Y cuando los discípulos que estaban escuchando esto, las personas a las cuales el Señor le estaba diciendo esta parábola, escucharon esto, estas personas no entendieron lo que significaba. Y los discípulos llamaron al Señor, se le acercaron al Señor para preguntarle aparte. Vamos al versículo número 9. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjate, los discípulos se le acercaron al Señor aparte, porque no entendían esta parábola. Los discípulos, y a los discípulos el Señor les comenzó a explicar qué significaba esta parábola. Porque sabes, en el reino de Dios, en el Evangelio, hay oyentes, pero también hay discípulos. Hay dos partes que no son iguales. Los oyentes los podemos ver en las personas que estaban escuchando acerca de esta parábola, las primeras personas que estaban escuchando esta parábola, esos eran los oyentes, y también los discípulos, porque también estaban escuchando, pero estaban los discípulos que eran los más cercanos, que eran los más allegados a Jesús, y estas personas se le acercaron al Señor aparte. ¿Y cuántos saben que el Señor nos llama a nosotros a ser discípulos?
Nosotros debemos de ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque debemos de estar más cercanos a Él, debemos de acercarnos al Señor, y así como los discípulos le hicieron en esta ocasión, no entendían esta parábola, y los discípulos se le acercaron aparte a decirle: Señor, explícanos esta parábola. Hay veces que nosotros no entendemos muchas cosas, pero tenemos que acercarnos al Señor y decirle: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta palabra de la cual tú me quieres hablar? Porque cuando el Señor nos da una palabra, muchas de las veces no la entendemos, muchas de las veces no la comprendemos, pero cada vez que nos acercamos más al Señor, el Señor nos va explicando los detalles, qué significan. Y fue lo que pasó. Vamos al versículo 11, que ahora sí ya es la explicación de esta parábola. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y por las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Fíjate que ahora aquí la tierra donde fue puesta eh, la semilla tiene grande importancia, porque esa tierra ya no es tierra literal, ya no es tierra así que se pueda agarrar. Esta tierra es diferente. Esta tierra ahora es el corazón del hombre, el corazón de los hombres. Y déjame decirte que en estos versículos que acabamos de leer hay muchos tipos de corazón, a los cuales el Señor quiere que hoy comprendamos en esta tarde. Pero de estos tipos de tierra, de estos tipos de corazón, nada más nos vamos a enfocar en uno, y ahorita les voy a decir. Primero comenzamos con el que estaba, los que cayó junto al camino. Dice: y los de junto al camino, en el versículo 12, dice: son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, aquí el Señor dice que hay unas personas, que hay una tierra en donde cayó una semilla, o más bien esa semilla cayó junto al camino, y eso es simbólico porque son personas que oyen nada más, pero viene el diablo y les quita esa palabra de su corazón. Y sabes, con el hecho de decir los de junto al camino, ¿qué te da a entender? Aquí dice los de junto al camino. ¿Qué te da a entender cuando dice junto al camino? ¿Mm? Que no están en el camino, ¿verdad? Sí. Eso da a entender que nunca estuvieron en el camino. ¿Sabes? Hay personas que van a pretender o que pretenden en estos tiempos estar junto al camino y estar cerca de Dios, oyen la palabra de Dios, pero no están en el camino. ¿Y quién es el camino, hermano? Jesús es el camino. Entonces, si no están en el camino estas personas no son de Cristo, no son del Señor. Y si no son del camino, y si no son de Cristo, ¿qué les va a pasar? Se van a ir al infierno, van a ser echados al lago de fuego. Porque todos los que están en el camino, los que están en Cristo, somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos salvos, somos del camino, no debemos de estar junto al camino. Pero aquí habla de unas personas que están junto al camino. ¿Y qué le pasa a estas personas que están junto al camino? Nada más oyen. ¿Y qué pasa después? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Estas personas las podemos ver allá afuera, que escuchan la palabra del Señor, pero cuanto menos acordamos, ya se fueron. Ya no se sabe nada de ellas, ya no creyeron, ya no les gustó la palabra, ya no les gustó la congregación, ya no les gustó el pastor, ni siquiera estuvieron ni siquiera un día, ni siquiera intentaron un día venir al culto y darle la oportunidad a Dios para que Dios le hablara a su vida. Estas personas
a estas personas el diablo les quita la palabra. Porque no olvidemos que la primera semilla, la semilla que Dios lanza al corazón del hombre es la palabra de Dios, pero es la semilla salvadora. Es la semilla salvadora. ¿Por qué? Porque cuando crece en nosotros ya somos salvos. Pero a estas personas el diablo viene y les quita esa semilla de salvación. Por eso dice aquí, dice, para que no crean y se salven. Si no creen, hermanos, mucho menos se van a salvar. Porque es necesario la fe para salvar, para ser salvos. Es necesario que creamos en el Señor. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es necesaria la fe para ser salvos. Y por eso el diablo viene y quita esta palabra y ya no son salvos. No creen, no son salvos. Vamos al versículo 13. Vamos a ver ahora otro tipo de corazón. Versículo 13 dice, los de sobre la piedra, o sea, están sobre una piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay veces aquellos hermanitos que no, sí hermano, no, sí, aleluya, gloria a Dios, no, yo doy yo esto y lo otro, pero ¿qué pasa? Dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lamentablemente estas personas son vistas en la congregación, en la iglesia, porque escuchan la palabra y andan muy gozosos, pero Dios les manda una prueba. ¿Y qué pasa? Se van. Por ejemplo, viene una persecución, viene enfermedad hacia su vida y comienzan a decir, es que mejor me hubiera quedado en el mundo, porque en el mundo no sufría, en el mundo no batallaba, en el mundo no tenía falta de dinero, en el mundo tenía mi refri repleto de comida, así bien saturado de comida. Yo lo tenía bien lleno cuando estaba en el mundo. Y ahora que estoy en Cristo, lo tengo bien vacío. Ni siquiera hay nada, ni siquiera hay tortillas. Hermanos, nadie dijo que el Evangelio fuera fácil. El Evangelio no es fácil. Para los que nos están escuchando en Facebook, si te dijeron que el Evangelio era fácil, te vendieron una mentira. Porque el Evangelio no es fácil, el Evangelio es para valientes. El Evangelio es para gente que verdaderamente quiere ser salva. El Evangelio, ir a la iglesia, es para personas que verdaderamente quieren estar con el Señor. Y gloria a Dios, porque los que estamos aquí, los que nos están viendo en Facebook, son personas valientes. ¿Por qué valientes? Porque decidieron apartar un momento, no sé qué estaban haciendo, estaban, no sé, lavando, estaban viendo la televisión, pero apartaron ese momento y decidieron picarle ahí al Facebook y ver la transmisión de la en vivo. Son gente valiente, las felicito, porque de esas personas Dios quiere, porque este es el reino es para valientes. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, los cobardes no. Por eso, lamentablemente, las iglesias, las congregaciones, se están quedando sin oyentes, porque les está entrando la cobardía a muchos hermanos, porque están viendo que la situación no está siendo nada fácil, nada bonita, y mejor se van, ahí nos vemos, yo estaba mejor en el mundo. Pero estas personas son las que están aquí, dice, las que están sobre la piedra, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Dónde? Puedes preguntarle a esas personas que escucharon la palabra, ¿dónde está aquel gozo cuando recibiste la palabra? ¿Dónde está aquel gozo, aquella pasión que tenías con el Señor, aquel primer amor? Nada más llegó la enfermedad y ya te viniste para abajo. Nada más llegó el problema con papá y con mamá y ya te viniste para abajo. Nada más vino el problema con el esposo, en el matrimonio, con tus amigos, en la escuela, en el trabajo, ya te comenzaron a decir aleluya y ya te rendiste. No seas de sobre la piedra. Y si tú estás sobre la piedra, es momento que ahora te des cuenta. Si ya estabas así para decir, ya no voy a la iglesia porque me está yendo mal, hoy el Señor te habla y te dice, recapacita, examina qué tipo de tierra eres tú. Y esos son los que están sobre la piedra. Y vamos al versículo 14, otro tipo de tierra, otro tipo de corazón, la que cayó entre espinos. ¿Qué hicieron los espinos? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjate, aquí está otro tipo de palabra.
digo más bien otro tipo de corazón, la que cayó entre espinos. Los espinos ahogan la palabra. Y esto lo podemos ver de manera muy literal. Cuando quieres sembrar algo, cuando quieres sembrar una planta, X planta, la que tú quieras, ¿qué es lo primero que haces? Limpias la tierra, limpias la tierra. Que si hay piedras, que si hay basura, que si hay cosas que le estorban, hay que quitarlas del camino. Pero si pones una semilla y hay espinos, literalmente los espinos que van a hacer van a entrar como picos en esa semilla y la van a ahogar. En otras palabras, la van a pudrir, la van a hacer inservible. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios sea inservible, porque aquí la semilla es la palabra de Dios, sino que creo que la semilla que Dios nos ha dado es tan poderosa que en nuestras manos hay una grande responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esa semilla? ¿Qué vas a hacer con esa palabra que Dios te dio? Dios te ha dado una palabra, guárdala, atesórala. No seas como los que cayeron entre espinas. Dice que los que cayeron entre espinas oyen, pero ¿qué pasa? Dice, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y yo te quiero hacer una pregunta. De estos tres tipos de corazón que leímos, ¿en qué se parecen? Porque hay algo en que se parecen estos tres tipos de corazón. Cada versículo habla de un tipo de corazón, de un tipo de tierra, el problema, pero hay algo en común que tienen estos corazones. No sé si ya lo notaste, o si ya los que están en Facebook lo notaron, pero lo que tienen en común es que cada una de estas personas oyeron la palabra del Señor. Hermano, no porque hayas oído la palabra de Dios, eso te hace salvo. No te conformes. El Señor no quiere gente conformista, porque cada una de estas personas escucharon la palabra del Señor. Cada uno de estos tipos de corazón escucharon la palabra de Dios, pero cada uno tomó su rumbo diferente. Tomaron rumbos hacia los que estaban en el camino, hacia las piedras, hacia los espinos, cada uno tomó caminos diferentes. Pero el que tú escuches, muchas personas hoy en día se conforman con que, yo nada más voy a escuchar la palabra de Dios y nada más escucho y voy a sentarme en una silla, me levanto y voy a mi casa y ahí se acabó. No, no solamente es oír, es accionar, es poner en práctica lo que Dios ha dado a tu vida. Y vamos a algo tan personal, algo más personal. Dios nos llama no solamente a oír, sino a hacer, pero también para servir. En estos días el Señor ha estado hablando en nuestras vidas del servicio. Muchas personas no quieren servir en las iglesias, tienen miedo, se conformaron con nada más oír. Quieren ser nada más oyentes, nada más, quieren nada más calentar el asiento, ya hasta tienen marcado el asiento atrás, yo creo, porque no quieren desprender, no quieren progresar ya no solamente en la vida, sino en el Evangelio. Dios nos llama a que seamos prósperos en el reino. ¿Cómo nos damos cuenta que el Señor nos llama a ser prósperos en el reino? En que Dios quiere que llevemos fruto, porque al final hay solamente una tierra que dio fruto. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que sirvas. Dios quiere no solamente que escuches la palabra. Lo que tienen en común estos tres corazones es que escucharon. Pregúntale a una persona que está en el mundo y que no creyó en la palabra del Señor. Pregúntale si una vez no escuchó la palabra de Dios. Sí la escuchó. Pregúntale a una persona que está en enfermedad y ahorita está en el mundo. Pregúntale a una persona que ahorita está en los placeres del mundo. Pregúntale si alguna vez no escuchó la palabra de Dios. Sí la escuchó. Pero ¿qué pasó? Se conformó nada más en escuchar. No puso en práctica la palabra, no se mantuvo, no permaneció en él para dar fruto. Ya, tal vez ya estaba poquito, ya casi no le quedaba nada para que diera fruto, pero se rindió. Hoy el Señor nos llama a no rendirnos, porque hay una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y de estos tres tipos de corazón, hermano, me ponía a meditar
me ponía a meditar en algo y Dios hablaba a mi vida de que nos enfocáramos en el versículo 14. Nos enfocáramos en este tipo de corazón. Porque en este tipo de corazón, en el versículo 14, nosotros como creyentes, nosotros como más cercanos del Señor, estamos en riesgo de caer. Vamos a leerlo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Yo te pregunto, ¿qué persona, qué ser humano está exento de estas cosas? ¿Qué persona está exento del afán? ¿Qué persona está exenta de las riquezas, de los placeres de la vida? Nadie. Todos en algún momento tenemos un poquito de esto. Pero sabes, hoy el Señor nos llama a que esas cosas no ahoguen la palabra del Señor. Y son tres cosas de las que te quiero hablar en esta hora, en esta prédica, que son un peligro para el creyente. Estas tres cosas son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Estas cosas ahogan la palabra del Señor. Y tú te puedes analizar, tú puedes hacerte una introspección dentro de ti, tú puedes analizarte cuál de estas tres cosas sientes que te están ahogando. Si son los afanes, ¿qué son los afanes? Los afanes es aquella prisa, es aquella preocupación inmoderada de hacer algo, de estar ocupado en algo, de pensar en algo. Muchas personas hoy en día están muy afanadas con el trabajo, que no vienen porque están en el trabajo. Para ellos su Dios es el trabajo. Para ellos su Dios es su comodidad. Están tan afanadas en sí mismos, en protegerse, en verse bien, en quedar bien con la gente. Esos son afanes y eso puede ahogar nuestro corazón, puede ahogar la semilla que Dios ha puesto. Porque cada vez que nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, Dios nos da una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da una palabra, Dios te da una palabra a ti que me estás escuchando en Facebook. Cada vez que abres el Facebook y pones una prédica, Dios te habla. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta semilla? No permitas que esos espinos, que ahora nos vamos a enfocar en los espinos, no permitas que esos espinos ahoguen la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir? En otras palabras, que de un día para otro ya no sepas de qué se habló el domingo. Que de un día para otro ya no sepas qué se habló el miércoles. De un día para otro ya no sepas qué se predicó. Eso ya es un afán. Eso ya es un indicador que estás afanado en algo. Tal vez estás afanado en tu escuela y no te has dado cuenta. Tal vez estás afanado con quedar bien con alguien, con quedar bien con tus amigos. Hermano, te lo digo por experiencia, me ha pasado. Hermanos, somos gente de hábitos. ¿Cómo que somos gente de hábitos? Somos personas que están sujetas siempre a hacer algo. Si no estamos en nuestra casa, estamos en el trabajo. Si no estamos en el trabajo, estamos con nuestros amigos. Si no estamos con nuestros amigos, estamos haciendo algo. Pero en ese hacer algo no tiene que haber un afán. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, ustedes han leído esta palabra de aquella mujer que estaba atareada por los quehaceres del hogar. Marta estaba tan afanada que yo creo que la semilla que Dios había puesto en su corazón se estaba ahogando. Por eso Dios le dijo, Marta, Marta, afanada, una cosa es necesaria. No permitas que así como Marta te pase a ti. Ponte a pensar hoy en esta tarde, ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es el afán que tú tienes en tu corazón? Y medítalo, y pregúntate, y ve dentro de ti si eso está ahogando la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos? Las riquezas. Las riquezas es un enemigo también del ser humano, pero también del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios acumula riqueza, comienza a tener otro Señor. Cuando comienza a valorar más lo que tiene, a valorar más el trabajo que tiene, cuando la persona comienza a valorar incluso a la familia más que a Dios, eso ya se convirtió en su riqueza. Y déjame decirte algo, eso también va a ahogar la palabra de Dios. Tarde o temprano te va a sacar eso.
te va a sacar eso. Y la palabra del Señor dice, no se engañen, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Lamentablemente hay personas que toman su riqueza en sus negocios y por eso no están aquí. Por eso no están en las congregaciones. Le importa más ganar dinero, ganar, que ganar el alimento, que ganar la palabra de Dios, que el buscar, que el apartarse, que el buscar de la presencia de Dios. Lamentablemente su riqueza es el negocio. Y esa riqueza va a ahogar la palabra de Dios. Y Dios no quiere que tengamos como Señor a las riquezas, porque en la Biblia solamente habla de dos señores. En la Biblia nada más menciona a nuestro Señor Jesucristo, y a otro Señor, que son las riquezas. No nos dejemos engañar por las riquezas, porque eso tarde o temprano va a ahogar la palabra que Dios nos ha dado. ¿Y qué vemos después? Los placeres de la vida. Hermano, hoy estamos viviendo en un mundo que ya no tiene respeto por Dios. Estamos viviendo en un mundo que más se deja guiar por el placer de su alma que en buscar su salvación. Personas están más enfocadas en cómo verse bien, en cómo agradar a las personas, en qué hacer para tener más dinero, en qué hacer para sobrevivir, para pagar, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo otro. Pero no solamente con esto, sino hay placeres más carnales, hay placeres más inmundos, como lo es la borrachera, como es el adulterio, como es la drogadicción, como es la pornografía. Esos placeres, ese grado de placer, también ahogan la palabra de Dios. Comienza desde un placer, desde el más pequeño hasta el más grande. Y en el mundo, hoy el mundo se rige por placeres, por placeres. A donde quiera que tú voltees a ver, la persona está buscando lo suyo, está buscando su placer. ¿Y qué pasa con estas personas? ¿O qué nos va a pasar? ¿Qué te va a pasar a ti y a mí si no ponemos atención a esto? Dice, y no llevan fruto. Si sigues con los afanes, si sigues con las riquezas, si sigues con los placeres de la vida, no vas a llevar fruto. Porque tarde o temprano eso va a ahogar la palabra de Dios. Tarde o temprano ese pecado va a destruir lo bueno que Dios puso en tu vida. Tarde o temprano ese afán va a destruir lo que Dios ha construido en tu vida. Por eso es importante de que hoy te analices y digas, ¿qué espinas tengo en mi corazón? ¿Sabes? De estos tres tipos de corazón, el Señor me hacía que me enfocara nada más en el último. Más bien, bueno, en el penúltimo, porque el último es la tierra que sí produjo fruto. En el penúltimo, que son la de los espinos. Porque los espinos es algo tan común que nosotros podemos llegar a tener que si no nos cuidamos, podemos perder fruto. ¿Por qué no nos enfocamos en el primer ejemplo, en la primera tierra? Porque son personas que nunca creyeron en Dios y tú ya has creído en Dios. Por eso no nos enfocamos en eso. ¿Por qué no nos enfocamos en el segundo tipo de corazón? Porque son personas que cuando vino la enfermedad, cuando vino la prueba se fueron, pero tú estás aquí. Por eso no nos enfocamos en esto. Pero vamos a ver ahora algo más serio. ¿Qué tal los afanes? ¿Qué tal las riquezas? ¿Qué tal los placeres? Todos nosotros nos vemos afectados por ellos. ¿Y dónde comienza el problema, hermano? El problema no comienza cuando los tienes. El problema no empieza cuando tengas afán, cuando tengas riqueza, cuando tengas placer. ¿Cuándo comienza el problema, hermano? Aquí está en este versículo. Cuando no hay fruto, amén. Pero antes de que lleguen todas estas cosas, hay una acción que lo lleva a eso. Dice aquí, pero yéndose, son ahogados. El primer error es irse. De ahí comienza la destrucción del hombre. Desde el momento que tú y yo nos apartamos de Dios, comienzan los afanes, comienzan las riquezas, los placeres. Ese es el problema. El problema no es tanto que tengas esto, sino que te vayas.
Hay muchas personas que ya se fueron de la presencia de Dios. Y por eso ahorita los vemos bien afanados. Por eso ahorita los vemos buscando lo suyo. Por eso ahorita los vemos en borrachera. Porque lo primero que hicieron es irse. Pero hoy te llama Dios a que no te vayas. No te vayas. No te vayas de la presencia de Dios. No nos vayamos de la presencia de Dios. Cuando llegues a tu casa, que lo primero que hagas, cuando estés en lo íntimo, sea buscar el corazón de Dios. Sea buscar el corazón del Padre. No te vayas. Porque hermano, Dios tocaba esto en mi corazón. Y ese es el problema. Muchos no lo han visto. Muchos que son iglesia, que se dicen llamar iglesia, no lo han visto. El problema de ellos, el problema comenzó cuando tú decidiste irte de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con David cuando pecó con Betsabé? El pecado fue el adulterio, pero ¿qué pasó? Se apartó de la presencia de Dios. Decidió quedarse en tiempo de batalla. La palabra de Dios dice que era tiempo cuando los reyes salían a la guerra. ¿Y qué hizo David? Bien cómodo en su casa, estaba en el palacio. ¿Y qué pasó? Ahí sucedió el pecado. Ahí vio a aquella mujer y adulteró con ella. ¿Por qué? Porque decidió irse y más bien decidió estar cómodo. Porque también cuando decides estar cómodo, te vas de la presencia de Dios. Por eso al principio de esta prédica te decíamos que el Evangelio de Dios, para el Evangelio de Dios no es cosa fácil. Nadie dijo que el Evangelio sería fácil. El Evangelio no es para gente cómoda, es para gente incómoda. Porque diario Dios nos habla palabras que incomodan nuestra carne. Pero déjame decirte algo, esas palabras que nos incomodan, las necesitamos. Las necesitamos, ¿por qué? Porque estamos lejos de Dios y necesitamos acercarnos a Dios. Una vez escuché de alguien que decía, volvernos al Señor va a ser difícil, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque si no estamos cerca del Señor, entonces vamos a estar lejos. No vamos a llevar fruto. Dios quiere que lleves fruto, pero más importante, Dios quiere que estés con Él. Que estés con Él. Muchas personas van a la iglesia, pero pues no hay evidencia de que lo son, porque saliendo de la iglesia hacen todo lo contrario, hablan mal unos de otros, no comparten la palabra, no predican, no diezman, no ofrendan, no aportan para los viajes, no están de acuerdo cuando alguien va de viaje y es una misión. Esos son tipos de ejemplos de personas que no llevan fruto en realidad, no están mostrando que son iglesia. Y Dios quiere que nos cuidemos de esto. Y el Señor me mostraba que para cada uno de estos problemas hay un antídoto. Hay un antídoto para el afán, hay un antídoto para la riqueza y hay un antídoto para el placer de la vida. Vamos al primero. ¿Cuál es el antídoto del afán? Les invito a que me acompañen a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. ¿Se está gozando, hermano? Amén. Va a decir, sí, pero ya estoy bien regañado. Pues sí, pero déjame decirte que a las primeras personas a las cuales Dios regaña cuando predica a alguien, esa es la persona que está predicando. Esa es la primera persona a la que Dios le exhorta. Y eso también me caló a mí cuando yo le escuché, pero lo necesito. Y Filipenses 4, ¿ya lo tienen? Filipenses 4, pero ahora vamos al versículo 6 y 7. Es una cita que tú ya te sabes. Cuando tú te sientas afanoso, cuando tú te sientas preocupado, ve esta palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar después? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor te está diciendo, el Señor va a quitar esa espina de ti. ¿Sabes? Hay cosas que de repente nos frustran, de repente no somos capaces de controlar y no oramos a Dios.
no le pedimos de su ayuda. Si no pedimos de la ayuda, la dirección de Dios, no vamos a salir de esta situación. Y va a llegar el afán. ¿Sabes que el afán puede traer consecuencias severas? El estar preocupado puede traer consecuencias severas. Una de ellas se llama la ansiedad. Una de ellas se llama la depresión. Una de ellas se podría llamar la muerte, el suicidio. Una petición, o más bien una situación no resuelta, puede causar una depresión en una persona, puede causar una ansiedad. Sabes, te cuento como testimonio, hace mucho tiempo, yo tenía una situación en mi corazón que no estaba siendo arreglada y sentía una preocupación tan severa en mí, porque no se resolvía eso en mí. Y no tanto porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque yo no ponía de mi parte también, porque también para esto hay que poner nuestra parte. Yo no ponía de mi parte, y sabes, te doy como testimonio, esta situación que estaba pasando, la estaba volviendo yo cada vez más difícil. ¿Por qué? Por no presentársela a Dios, por no pedírsela a Dios. Fue de tal manera que comenzó a darme piquetes en el corazón. Comenzó a dolerme en el corazón, literalmente en el músculo que se llama el corazón, me comenzaba a doler. Y el Señor hablaba a mi vida y el Señor me decía, ya no haga las cosas difíciles, ven ante mi presencia. Y decidir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, me está pasando esto, yo no puedo solo, ayúdame. Esta situación me está ahogando y más penoso, está atentando contra mi salud, ayúdame. Y en el momento y para la gloria de Dios que comencé a orar al Señor, el Señor fue trayendo una respuesta. Porque cuando tú oras a Dios, Dios quita ese afán, quita esa ansiedad. Pregúntate, tal vez tienes una situación, un problema en tu casa, ponte a orar, porque si no eso se va a volver tu afán. Y sabes, un afán puede ser tan perturbador que ya ni te va a dejar escuchar la palabra de Dios. Una persona que se está muriendo, que se está enfriando, que le dan golpes, reacciona y no reacciona. ¿Por qué? Porque tiene aquí en la mente, en su corazón, tiene ese afán. Por eso es necesario, por eso Dios te dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones. Tienes una petición delante de Dios, grítasela a Dios. Que sea a Dios a quien le digas eso. Que no sea una persona, que no sea a ti misma. ¿Sabes qué? Cuando todos se vayan a dormir, vete a un lugar apartado, ponte a orar a Dios, grítale al Señor, dile, Señor, ayúdame, estoy afanado en esto, no puedo yo solo. Dile tu petición al Señor y dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Sabes? Porque no ores, quiere decir que Dios no conozca tu petición. Dios la conoce. Dios es Dios. Pero Dios quiere ver en ti algo que se llama confianza, fe. Sabes, hay muchas personas, y me da tristeza decirlo, que dejaron de confiar en Dios. Ya no confían en Dios. ¿Cuándo vemos que una persona deja de confiar en Dios? Cuando ya no ora. Cuando deja de orar, ha perdido la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se ha valido de sí misma. Es que yo puedo, es que yo sé, es que yo voy a hacer. Y dejan de orar. Y pierden la confianza en Dios. Pero Dios no quiere que pasemos por eso, que hagamos eso, sino que cada cosa que te pase en tu día, tráesela a Dios. Tráesela a Dios. Tienes una petición, hazla conocer delante de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ten confianza en Dios, muéstrale confianza a Dios y dile lo que te pasa, dile lo que tienes, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En oración y ruego. Hay veces en las que la oración no es suficiente. ¿Y qué tienes que hacer? Rogar. La oración no es lo mismo que el ruego. El ruego ya es algo más profundo. Lo vemos en la palabra del Señor. Hace unos días estaba leyendo cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios que estaba en agonía y le decía,
Jesús al Padre y decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él estaba en agonía, estaba en ruego, ¿sabes? Si la oración que tú estás haciendo, tal vez pienses que no es efectiva, ponte a rogar, arrodíllate delante de Dios, saca tus lágrimas, dile al Señor, ayúdame, porque ni siquiera sé cómo orar, ayúdame. Hazle ese ruego al Señor y el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar. El Señor escuchó o no escuchó la voz de Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní. Sí la escuchó. Porque si tú te pones a leer en Lucas, a ver si más adelante, ya casi al terminar, vamos a esa porción. En Lucas dice la palabra del Señor que vino un ángel y le fortaleció. Dios sí respondió a su oración. Dios sí responde a tu oración. Grítale al Señor. Y tal vez pues, va a ser contradictorio, va a decir, es que Dios, no puedo gritarle a Dios, pero no grítale en una intención mala, sino derrama tu corazón delante de Dios. Y Dios va a venir a fortalecerte. Y va a haber muchas veces en las que la oración en las que la respuesta no va a ser grata para nosotros. ¿Tú crees que la respuesta que tuvo Jesús fue grata? Cuando él le pedía a su padre que pasara de él esa copa, ¿cuál fue la respuesta de Dios? No, no. Pero vino alguien a fortalecerle. Va a haber momentos en las que la respuesta que Dios te dé no va a ser grata. No va a ser fácil, va a ser dolorosa. Pero Dios va a mandar a alguien a que te fortalezca. Y ese alguien se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a fortalecer. Y te va a ayudar a atravesar ese momento de prueba. Yo me puedo imaginar la angustia que Jesús sentía en ese momento en el Getsemaní. Tal vez le decía, Padre, voy a morir, me va a doler, siento miedo. ¿Tú crees que Jesús no sintió miedo? Jesús sintió miedo en ese momento. ¿Por qué? Porque el que le atravesaran los clavos no fue algo grato, dolió, y fue por ti, y fue por mí. Pero sabes, Dios le dio esa fortaleza, el Espíritu Santo estuvo con él, porque si él se hubiera rendido, tal vez no existiera salvación para nadie, ni para nosotros. Como dice el apóstol, dice, si Cristo no resucitó, en vano entonces estamos predicando, vana es nuestra fe entonces. Si Jesús no hubiera sido valiente y hubiera dado ese paso y hubiera sufrido esos látigos y hubiera resucitado, si él no hubiera sufrido esto, entonces, ¿de qué caso tiene esta predicación? Pero hoy estamos predicando a un Cristo resucitado. Hoy predicamos a un Cristo que fue atravesado. Y hoy, por su valentía, nosotros tenemos vida. Por la valentía que Él tuvo, nosotros somos salvos. Y no cabe duda, hermano, esperamos el momento en el que en persona le podamos dar gracias a Dios. Decirle al Señor, gracias por esos clavos. Gracias por esa cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo la merecíamos. Merecíamos esa cruz. Pero Él decidió tomarla. Y ahora Él lo único que te pide es que confíes en Él. ¿Cómo puedes confiar en Él? Diciéndole lo que te pasa. Platica con el Señor como si fuera un amigo, como si fuera tu mejor amigo, porque Él es nuestro mejor amigo en realidad. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más podemos ir? Ponte a pensar, si no es a Dios, ¿a quién puedes ir? Los que me están viendo en Facebook, si no es a Dios, ¿a quién puedes ir? Solamente a Dios. Dice, el salmista David clamaba y decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Hermanos, no tenemos a nadie más sino a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. ¿Qué va a pasar? Dice en el versículo 7, después de esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor va a quitar tu afán. Cuando sientas que estás muy afanado en algo o notes que te estás afanando en algo, lee esta palabra. Acude al Señor. Y ese es para el afán. ¿Cuál era el otro punto que íbamos a ver que afectaba nuestras vidas? Las riquezas. Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, pero ahora vamos al versículo 33.
Lucas 12:33. Cuando ya lo tengan me pueden decir con un amén. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos de bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Sabes? Dios no te llamó a que seas rico aquí. Dios no te llamó a que le caigas bien a todos aquí en el mundo. Porque si le caes bien a todos, si tienes tesoros aquí en la tierra, déjame decirte y déjame darte la mala noticia que un día se van a acabar. Un día la polilla lo va a destruir. ¿Cómo lo va a destruir? Simple y sencillamente con una enfermedad. Porque la enfermedad, la salud, no la compra el dinero. ¿Cómo sabemos eso? Dios nos lo demostró en el COVID. Durante el COVID lo más valioso para el hombre era su salud. Ni aún su dinero era lo valioso. Porque las personas se amotinaban, se abarrotaban en los supermercados por comprar gel antibacterial, por comprar botiquín, cosas. Gastaban su dinero. Y puedo pensar que algunos sobregastaron, pero ese gasto no les fue suficiente porque se murieron. Por eso te puedo decir que el dinero no compra la salud. El dinero no compra la salud. Y por eso Dios nos llama a no buscar lo nuestro, no buscar la riqueza, no buscar lo malo. En otras palabras, el Señor te está diciendo, cuando el Señor dice, haceos bolsas que no se envejezcan, no se está refiriendo a la tela del pantalón, no se está refiriendo a la tela de este pantalón. Dios está diciendo que hagas tesoros eternos, que no se gasten, que no se desgasten, y mejor aún, tesoros en el cielo. Dice, tesoro en el cielo donde no se agote. ¿Sabes? Lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra por esforzarnos y agradar a Dios, produce un peso eterno ahí en el cielo, que es un tesoro que jamás se va a agotar. Porque cuando llegues allá en el cielo, vas a darte cuenta, vamos a darnos cuenta de que valió la pena. Valió la pena el negarnos a nosotros mismos, valió la pena el ir a la iglesia, valió la pena el estar sentados una hora escuchando a una persona ahí, que valió la pena doblar tu rodilla y orar. Ese día, hermano, nos vamos a dar cuenta que valió la pena todo. Porque en esta vida, hermano, nos estamos jugando el todo por el todo. ¿Por qué? Porque si tú te descuidas, puedes perderte en el mundo. Tienes que tener cuidado, tienes que estar alerta. El Señor nos llamó a estar velando y orando para no entrar en tentación. Y entonces Dios no quiere que hagamos riquezas, que tengamos riquezas. Dice, ¿por qué? En el versículo 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en lo que tienes en tu cartera, entonces tu corazón no está en el Señor. Si tu corazón está en tus negocios, si tu corazón está en tu trabajo, si tu corazón está en tu familia, entonces tu corazón está en Dios. Y si tu corazón no está en Dios, estás en peligro de que el diablo destruya todo lo bueno que hay en ti. Pero cuando tú pones tu corazón en Dios, ¿a Dios quién lo puede destruir? ¿A Dios quién le puede hacer algo? Por eso es importante poner nuestro corazón en Dios, porque a Dios nadie lo puede vencer. Amén. Y eso es para las riquezas. Y nos falta otro punto. ¿Cuál era el otro punto? Si te acuerdas en Lucas, los placeres de la vida. Vamos a Primera de Juan 2:15. Y esto es algo común también en nosotros, en los jóvenes más, porque pues estamos siendo expuestos constantemente al mundo. Pero no solamente a los jóvenes, sino que también los placeres de la vida pueden llegar a los grandes, pueden llegar a cualquier tipo de persona. Pero en Primera de Juan 2:15 vamos a ver lo que Dios nos dice respecto a esto. Primera de Juan 2:15, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice Dios? No améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos llama a que no amemos al mundo, que no amemos los placeres. Si nuestro deleite y nuestro placer está en lo que vemos, eso va a ahogar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ven tus ojos, lo primero que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos, va a nuestra mente. Y de nuestra mente llega al corazón. Por eso tienes que tener cuidado con lo que ves. Porque alguien dijo que los ojos son las ventanas del alma. En los ojos, cuando tú utilizas tus ojos en lo bueno, hay luz. La palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu corazón está lleno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Por eso ten cuidado con lo que veas. Tenemos que tener cuidado con lo que veas. Que lo que nuestros ojos vean siempre sea la palabra de Dios, sea lo bueno, sea lo puro. La palabra de Dios dice todo lo puro en esto pensar. No solamente ver, sino pensar. Y tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos, pero también con los deseos de la carne. Y creo que cuando decimos los deseos de la carne, no hace falta hablar de ellos, porque tú ya conoces cuáles son. La lujuria, el adulterio, la fornicación, todo lo que menciona Gálatas, esos son los deseos de la carne. Si tú amas a eso más que a Dios, tú estás amando al mundo. Y si tú estás amando al mundo, tú eres enemigo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es enemistad el hacerse amigo del mundo. Es enemistad, te vuelves enemigo si tú amas al mundo. Te vuelves enemigo de Dios si amas al mundo, si amas lo que ven tus ojos y la vanagloria de la vida. Esta palabra vanagloria se divide en dos partes, vana y gloria. Es una falsa gloria, es una falsa expectativa. Hoy el mundo quiere quedar bien con todos, pero es falso. Por eso es vanagloria. Si tú buscas la aprobación del mundo, estás siendo vanaglorioso. Estás buscando una gloria falsa. Si tú buscas la aprobación de tus amigos, si tú buscas la aprobación de tus vecinos, si tú buscas la aprobación de los del mundo, estás teniendo vanagloria, estás viviendo una ilusión. ¿Por qué? Porque estás viviendo una apariencia y Dios no quiere apariencias. Dios quiere gente de verdad, de corazón, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. No busquemos la falsa gloria, lo vano. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y cómo vamos a aceptar algo que no viene del Padre? Si no proviene del Padre, entonces ¿de quién proviene? Del mundo. ¿Y el mundo de quién proviene? Del diablo. Si no proviene del Padre, proviene del diablo. Si tú aceptas esto, estás aceptando lo que proviene del diablo y no lo que proviene de Dios. No aceptemos las propuestas del diablo. No aceptemos las propuestas del sistema, porque aún el mundo es bien malicioso, es bien engañoso, el mundo es bien astuto. Por eso Dios nos dice, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. El mundo utiliza una astucia para hacer caer a los que conocen de Dios. ¿Cuál es la astucia del mundo? Mira, si te tomas esta no va a pasar nada, al cabo te arrepientes. No te vas a ir al infierno, no te va a pasar nada. Esa es la astucia que usa el mundo para hacerte caer. Pero tú y yo sabemos que si nosotros consentimos en hacer eso, estamos aceptando lo que proviene del diablo. Y no debemos de hacer eso. Y si aceptamos eso que proviene del diablo, el diablo destruye la semilla que Dios ha puesto en ti. Y lo que Dios habló a tu vida, pronto se queda en el olvido. No porque Dios no tenga el poder, ni porque la palabra de Dios no tenga el poder, sino porque tú no fuiste responsable en lo que Dios te dio.
Seamos gente responsable. Dios quiere gente responsable en el reino. El Señor nos ha confiado un tesoro. El tesoro es su palabra. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con ese tesoro? Vamos a predicarlo a las demás personas. Pero más importante, predícalo a las personas, pero aférrate a él. Aférrate a ese tesoro, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Una pastor siempre nos platica ese testimonio de una persona que decía que iba a predicarle a los borrachos, que quería predicar en una cantina y al final terminó en una. Eso es algo contradictorio. Por eso Dios dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Dios quiere que seamos astutos, que las personas se conviertan al Señor, no nosotros convertirnos al mundo, porque de allá venimos, del mundo venimos y no tenemos que regresar al mundo. En el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios, porque si buscamos hacer la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre, vamos a permanecer con Él. ¿Quieres ir al cielo? Haz la voluntad de Dios. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo quiero. En el mundo muchas personas le llaman Señor a Jesús, pero no hacen su voluntad, no se arrepienten, no se congregan. Incluso hijos rebeldes que no vienen a congregarse no pueden decir que Jesús es su Señor porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Congrégate. Congrégate, esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, si en lo poco no fuiste fiel, ¿cómo te pondré en lo mucho? Si en algo tan sencillo que es venir a la iglesia no puedes hacerlo, ¿cómo Dios te puede poner en un ministerio? ¿Cómo Dios te puede poner al cargo de muchas vidas si en lo poco no eres fiel? Dios quiere fidelidad, fidelidad para permanecer con Él para siempre. Y estas son las tres cosas que afectan nuestras vidas, los afanes, riquezas, placeres de la vida. Pero aquí está el antídoto, aquí está la forma de cómo quitarnos de alguna manera esas espinas de nuestras vidas, porque van a ahogar la palabra de Dios, van a ahogar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el deseo de Dios, ¿cuál es? Que tengamos fruto. Ese es el deseo de Dios, como aquella última tierra que vimos en el último versículo, que esa tierra produjo fruto. Vamos a regresar a esa porción en Lucas 8 para ver acerca de la última tierra, del último tipo de corazón. Lucas 8, pero ahora vamos en el versículo 15. ¿Qué dice? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. O sea, no solamente basta que seas bueno y que seas recto, se trata de que retengas la palabra. Muchas personas allá afuera, muchas personas son buenas y mejores que nosotros, pero no retienen la palabra de Dios. Pero aquí dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y no solamente la retienen, sino que dan fruto con perseverancia. A veces también nosotros mismos nos desesperamos con nosotros mismos porque nosotros decimos, es que yo veo que no estoy dando fruto, no estoy haciendo mucho para el Señor, no estoy haciendo lo mejor para Dios. Muchas personas hacen cosas más grandes que yo y yo siento que no estoy dando fruto. Bueno, déjame decirte algo, esto se da con perseverancia. Con perseverancia das el fruto. ¿Tienes un fruto? Sí, sí lo tienes, pero hay que darlo con perseverancia. Ese es el deseo de Dios, que demos fruto con perseverancia. Vamos a otra porción de la palabra. Vamos a Juan 15, 8. Juan 15, 8. Juan 15, 8. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el Señor? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos agradar el corazón del Padre?
llevando fruto. Y solamente así podemos decir que somos discípulos del Señor. No es discípulo el que se dice llamar discípulo, sino el que lo demuestra con sus frutos, con sus obras, con lo que hace. Ese es el versículo número 8. Ahora vamos al versículo número 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué nos ha puesto Dios? Yo os he puesto para que vayas y estés cómodo en casa, ¿verdad? Para que vayas y te quedes en tu casa y no vayas al culto, ¿verdad? ¿No? Dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchas de las veces queremos lo último. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Que Dios nos dé lo que queremos. Rápido, ya ahorita. Pero no queremos dar fruto. No queremos permanecer en Él. Solamente así el Señor nos puede escuchar. Y el Señor para eso nos ha puesto. El Señor no nos creó para agradarle al mundo. El Señor no nos creó para caernos bien a nosotros mismos. Dios nos puso para que llevemos fruto. Los discípulos, como Pablo, Pedro y todos los apóstoles, dieron su vida, dieron el esfuerzo, se sacrificaron por el Señor. Ellos no vivieron una vida cómoda, ellos sufrieron el Evangelio. El Señor nos llama a sufrir el Evangelio para llevar fruto abundante. Fíjate, aquellos discípulos, para ellos, para los discípulos, para los apóstoles, para ellos era doloroso el que los azotaran. Para los discípulos era doloroso que los variaran. Para los discípulos, para los primeros apóstoles, era doloroso que los crucificaran alguno de ellos muchas de las veces. Para ellos era doloroso eso, que los castigaran de esa manera. Pero hoy, para la iglesia, es doloroso ir al culto. Es algo contradictorio, pero es cierto. Cosa que si los apóstoles nos vieran, nos dieran una buena regañada. ¿Por qué? Porque no estamos, dirían ellos, no estamos puestos para esto. Y mucho más el Señor. ¿Cómo el Señor de qué manera el Señor nos ve? Si para nosotros nos hace peso el hacer su voluntad. ¿Cómo crees que nos ve Dios? Necesitamos trabajar en eso. Y para eso Dios nos puso, para que vayamos y demos mucho fruto. Ese fruto, como ya lo habíamos dicho, ese fruto tiene que darse con perseverancia. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Cuando ya lo tengan me pueden decir con un amén. Santiago 5. Y vamos al versículo 7. Aquí el Señor nos está hablando por Santiago acerca de ser pacientes. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hoy el Señor nos dice esto, afirma tu corazón. ¿Sabes? Tenemos que sacar muchas espinas de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que sacar espinas de mí. ¿Por qué? Porque, como te decía, estamos sujetos a actividades que tenemos que hacer. Y esas actividades, muchas de las veces, causan afán en nosotros, causan todas estas cosas. Pero hoy el Señor te llama, hoy el Señor me llama a afirmar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios dice que el tiempo del Señor va a venir cuando muchos estén casando y dándose en casamiento. Cuando el mundo esté distraído,
Cuando el mundo diga paz, paz, pero no va a haber paz, sino destrucción repentina. Cuando el mundo esté en sus placeres, el Señor va a venir de sorpresa. Y te tengo una noticia: si el Señor te encuentra con ellos, te vas a quedar. Nos vamos a quedar. Si el Señor nos encuentra distraídos, si el Señor nos encuentra con afanes, si el Señor nos encuentra con riquezas, con placeres, deleitándonos con los que se deleitan en el mundo, si el Señor nos encuentra así, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor te dice y me dice: afirma, hijo mío, afirma tu corazón el día de hoy, porque la venida de Dios está cerca, el Señor está cerca. Y desde el versículo 7 el Señor comienza a decir acerca del fruto, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Déjame decirte, muchos dejaron de ser pacientes ya. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que dejaron de ser pacientes? Porque ya no van a la iglesia, porque ya están en el mundo, por eso dejaron la paciencia. Y el Señor nos llama a que tengamos paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hasta la venida. ¿Se te acabó la paciencia? Pídesela al Señor, pídesela al Señor. Dice: mira cómo el labrador espera ese fruto preciado. Sé paciente, el Señor está haciendo algo en ti, el Señor está esperando que nazca un fruto en ti, que llegue esa lluvia temprana, que llegue esa lluvia tardía a tu corazón, para que tu corazón esté firme, para que tu corazón pueda dar bien ese fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que afirmemos nuestro corazón. Y quiero, ya por último, quiero compartirte una palabra que Dios tocaba mucho mi vida para estos tiempos, y me bendice cada vez que la leo. Vamos a Segunda de Juan. No sé a qué hora sean, creo que ya, no sé si se está pasando de tiempo. Ok. Que dicen ya córtenle. Ya el Facebook en automático se va a cortar. Ya es la última cita, se los prometo. Segunda de Juan. Nada más tiene un capítulo. Vamos al versículo número 8. ¿Ya lo tienen? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El Señor te dice: ya deja de mirar a los demás, mira por ti mismo, porque hay un fruto que tú tienes, tú no lo ves, pero lo tienes, y ese fruto el Señor quiere que no lo pierdas. Dice: para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, de tus lágrimas, de tu aflicción, sino que recibas galardón completo. Es el tiempo, hermanos, de que comencemos a mirar por nosotros mismos. Esto va a sonar algo egoísta, pero esto tiene que ver con nuestra salvación. Esto tiene que ver con tu salvación. Si eres cuidadoso, vas a mirar por ti mismo. Yo tengo que mirar por mí mismo para no perder ese fruto. ¿Cuál es ese fruto? La palabra de Dios primeramente. ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos a estar de pie y orar por esta palabra. Y si tú has notado que dentro de ti hay esa clase de espinos, hay un afán, hay una riqueza y un placer, ora al Señor conmigo y dile: Señor, quita de mí esos espinos. Padre, hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Padre, tu palabra, Señor, son más que palabras, son más que sonidos, Señor. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, Señor, Padre. Hoy queremos que tu palabra, Señor, dé vida, Señor, a nuestro corazón, Señor. Afírmanos, Señor, afírmame, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, Padre,
Ayúdanos, Señor. Tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Nos has hablado y nos has dicho, Señor, que hay espinas en nuestros corazones, Señor. Hoy nos dices que quitemos las espinas de nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Padre, si estábamos cargados de afanes, si estábamos cargados de riquezas, si estábamos cargados de placeres de la vida, perdónanos, Señor. Padre, quita de nosotros esos espinos, Señor. Padre, quita de mí ese espino que se llama afán. Quita de mí ese espino que se llama riqueza, quita de mí ese espino que es un placer de la vida, Señor, que hay en mí, Señor, Padre, que está ahogando tu palabra, Señor, pero más importante, Señor, también te pedimos por la iglesia, Señor, quita los espinos que hay en tu iglesia, Señor, quita los espinos que hay en mis hermanos que ya no vienen a la iglesia, quita los espinos, Señor, Padre, que hay en las personas que nos escuchan a través de Facebook, a través de radio, Señor, Padre, hoy nos has confrontado y nos has dicho, Señor, que hay cosas, Señor, que se tienen que cambiar, Señor. Padre, tu venida está cerca, Señor, y quieres que tengamos nuestras maletas preparadas, Señor, Padre, como aquellos israelitas, Señor, que iban a cruzar el Mar Rojo, Señor, pero antes celebraban la Pascua, Señor, Padre, y que llevaban todas sus cosas ya cargadas, ya listos, Señor, ya listos para irse, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser gente que ya esté lista para irse, Señor, lista para cruzar el Mar Rojo, pero ahora que se llama el Jordán espiritual, Señor, que ahora que se llama, Señor, el entrar en tu presencia, Señor, el ser raptado, Señor, Padre, te rogamos, Padre, ayúdanos, Señor, quita esos afanes, Señor, quita esa ansiedad que hay en nosotros, Señor, Padre, y ayúdanos a llevar frutos, Señor, Padre, no queremos que la palabra que tú has hablado a nosotros, Señor, la ahogue una espina, Señor, no queremos que esas espinas, Señor, entren en nuestro corazón, Señor, porque tal vez hay muchas personas en Facebook que han dicho, Señor, que nos están viendo, has dicho, y es que ya no puedo más, ya me estoy rindiendo. Hoy el Señor te dice, no te rindas, afirma tu corazón, ya vengo pronto, mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Mira por ti mismo para que no pierdas ese fruto de tu trabajo, sino que recibas ese galardón completo, Señor. Padre, yo quiero ese galardón, Señor, ese galardón, Señor, que no lo da el hombre, ese galardón que no me lo puede dar el mundo. Yo quiero ese galardón, Padre, que solamente tú puedes dar, Señor, Padre, que es estar contigo, Señor, porque más que riquezas, queremos estar para siempre contigo, Señor, en la eternidad, Señor, Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a mirar, a comenzar a mirar por nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer esa tierra deseable, ayúdame a hacer esa tierra deseable, Señor, y que haya valido la pena el esfuerzo, Señor. Padre, que un día, Señor, que resucitemos, nos demos cuenta que valió la pena, Señor. Padre, toca, Señor, con tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que hoy nos vayamos, Señor, con la expectativa de analizarnos a nosotros mismos, Señor, de mirar, Señor, qué tipo de corazón somos, Señor. Padre, revélame qué tipo de corazón soy, papá, en el nombre de Jesús, y ayúdame a hacer esa tierra deseable, esa tierra fructífera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, alabamos tu nombre, alabo tu nombre, y te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Y pues este es el momento en el que nos despedimos de las redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Y recuerden esto, la venida del Señor está cerca. Dios les bendiga.